Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Entre Raíces. Si no me conoces, mi nombre es Noelia y hoy también estoy por aquí. Estoy muy contenta de estar hoy aquí sentada. Desde que grabé el último capítulo han pasado casi 2 meses y bueno, han sido 2 meses de parón y quiero contar esto para visibilizar un poco que cuando empiezas teniendo un proyecto, algo que tú quieras hacer, pues no siempre puede ser todo perfecto y hay veces que hay que parar por ciertas circunstancias de la vida. En mi caso he tenido que parar, me han pasado muchísimas cosas estos 2 meses, ha sido pues prácticamente una revolución, mi vida ha cambiado en un montón de aspectos, fíjate, justo cuando no te lo esperas. Y bueno, pues lo mejor ha sido paralizarlo por un tiempo, porque aparte de que no tenía tiempo, como es algo también que me gusta realmente, no lo quiero hacer desde el estrés y agobiada como algo con lo que debo de cumplir. Entonces, bueno, hoy estoy aquí con muchas ganas de hacerlo y de hecho, he empezado antes a grabarlo, no me ha gustado, he tenido que parar, sentía que no estaba conectando con lo que tenía que conectar para empezar a grabar y he dicho, corta, me he tomado unos minutitos de descanso, he reflexionado y ya cuando me he visto más preparada me he puesto otra vez delante del micrófono. He vuelto a coger el papel que me escribí en el primer capítulo cuando me colapsé grabando, que me olvidé de las cosas importantes. Lo he cogido, me lo he vuelto a poner aquí, lo he vuelto a leer y he dicho, no, recuerda esto antes de ponerte a grabar y demás. También me gustaría decir que todo lo que he contado en los anteriores capítulos y lo que voy a contar en este, siempre lo cuento desde mi experiencia, desde cómo yo lo he vivido, desde cómo yo lo entiendo, desde cómo a mí me ha ayudado y al final yo te lo cuento por si a ti te resuena. Yo ahora mismo no soy ninguna profesional, aunque sí que me gustaría compartir contigo que estoy muy contenta porque he empezado una formación para ser instructora de meditación y de mindfulness. Va a ser una formación de 1 año y estoy muy contenta. Espero aprender muchas cosas y también poder compartir unas tantas otras. Aparte de que, bueno, también tengo otra formación por ahí de otra cosa que también me llena bastante y que todavía me queda tiempo por terminar, pero bueno, estoy contenta porque poco a poco voy redirigiendo mi vida hacia esos temas que realmente me llenan y me gustan y uno de ellos también es este proyecto y bueno, sí que me gustaría aclarar que siempre todo lo que cuento pues es desde mi experiencia, desde cómo yo lo entiendo, si te resuena está perfecto y si no, pues no pasa nada. Y bueno, el capítulo de hoy, el tercer capítulo es escucha a tu niño interior. Todos tenemos un niño interior. Estoy grabando y no sé si se va a escuchar el sonido, porque aquí abajo tengo un parque y justo hay niños jugando, entonces no sé si se les va a escuchar y digo, es como la introducción perfecta ya para ponernos dentro del capítulo porque seguramente hayas escuchado alguna vez este concepto del niño interior, que todos tenemos un niño interior dentro de nosotros, también habrás escuchado, eso son tonterías, tal. Bueno, aquí lo importante es cómo lo interpretas tú, si a ti esto te resuena, cómo lo crees tú, básicamente. Y yo te voy a contar durante mi proceso terapéutico cómo lo he usado y cómo yo lo entiendo. El niño interior realmente es una metáfora psicológica que nosotros usamos para referirnos a esa parte de nosotros, incluso a esa temporada que nosotros vivimos durante nuestra infancia y que nos conecta con nuestros comienzos, con nuestras raíces y que todavía perdura dentro de nosotros y que además yo creo que nos aporta muchísimo valor y muchísima conexión en nuestro día a día. Se podría decir que al final nosotros nacemos,
vamos creciendo, somos niños y bueno, esos años, los 7, 8 primeros años de nuestra vida son importantísimos. Todo lo que nos pasa ahí no es irreversible, pero sí que es cierto que es muy importante y de hecho es tan importante que todas esas cosas que nos pasan en la infancia, cómo nosotros las sentimos y demás, todavía a día de hoy y realmente para mí te siguen acompañando el resto de tu vida. Por eso se habla de ese niño interior, esa parte interna tuya que tú crees que ya pasó, pero que no, que todavía sigue ahí y que sin que tú te des cuenta sigue influyendo en cómo actúas ante X circunstancias. Se habla mucho de que todos tenemos dentro de nosotros un niño interior herido y habrá gente que diga, no, pues yo no tengo un niño interior herido porque mi infancia fue estupenda y fue perfecta y de verdad, yo sí que interpreto que todos tenemos dentro nuestra un niño interior herido porque siempre creo que aunque hayas tenido una infancia perfecta para quien la haya tenido, ¿no? Pues siempre va a haber un momento que tú recuerdes y que te tiemble la voz porque ese niño le dolió algo, porque ese niño vivió una injusticia. Entonces, para mí, todos tenemos esa parte, pero también quiero recalcar que también tenemos esa parte del niño interior, de ese niño que nosotros éramos también alegre, imaginativo, creativo, que baila, que canta, que da shows, que pinta, que es mago, ¿no? Entonces, es una parte nuestra que realmente está llena de luces y de sombras, como la vida misma y como nosotros también a día de hoy. El niño interior para mí es el motor más potente que hay de compasión cuando tú conectas con él. Un niño realmente es muy empático, es muy compasivo. Tú a un niño cuando le explicas que hay algo que ha hecho, se siente muy mal rápidamente y de verdad que es que los niños entienden mucho mejor que los adultos las cosas y abrazan muchísimo más sus emociones. Lo que pasa también con los niños es que aparte de que pueden ser muy empáticos, muy compasivos y muy buenos, también tienen esa parte de muchísima inocencia, entonces también con el tiempo pueden ir aprendiendo cosas que no están del todo bien e interiorizándolas sin que ellos entiendan que eso no está bien, o bien porque muchas veces no se lo estén diciendo. Pero el caso es que el niño interior es esa parte de nosotros muy vulnerable, llena de ternura, llena de compasión, de empatía y que verdaderamente cuando conectamos con ella es capaz de tener empatía y compasión hacia el mundo, lo tenemos también hacia él y hacia nosotros mismos. Lo que va pasando con el paso del tiempo, pues como ya hemos visto, que al final la rutina te absorbe, lo que tienes que cumplir, el ego, ¿no? Entonces, bueno, pues se van poniendo capas, capas, capas y capas del ego, de lo que tú te crees que eres, de ese personaje que tienes que adoptar para encajar en esta vida que tú no entiendes, ¿no? Y que ya se empieza a formar desde que eras pequeño. Y lo que va pasando es que ese niño interior pues se va quedando en las capas más de abajo y se va escondiendo y se va enterrando, pero sigue influyendo en tu día a día. Generalmente de una manera mayoritariamente inconsciente, pero sigue ahí contigo. Para mí el niño interior también es el mediador que hay entre tu ego y tu sombra. Si no sabes lo que es el ego, pues en el capítulo 2 lo explico de bueno, cómo yo lo entiendo, cómo yo lo interpreto, qué me ha hecho aprender a mí, por si lo quieres ver. Y luego estaría la sombra, que todavía no he hablado de ella, pero es básicamente esa parte de nosotros que no queremos mirar, que está llena de dolor, que hay características de nosotros que no queremos aceptar, que no nos gustan, las cosas que nos han hecho rechazar, las que nos han hecho sentir vergüenza, ¿no? Entonces, son dos partes que habitan dentro nuestra y para mí el niño interior es la que está en medio y hace de mediador entre ambas y hace que haya un equilibrio. ¿Por qué? Porque equilibra cómo nosotros
creemos que somos y cómo nos mostramos al mundo a través del ego y cómo entendemos el mundo, y esto lo equilibra con lo que reprimimos, lo que negamos de nosotros, lo que nos da vergüenza, ¿no? Y él está en medio y realmente es una voz muy simple, muy fácil, porque las cosas son realmente mucho más fáciles y más simples de lo que nosotros nos creemos, y realmente cómo lo ve un niño. Un niño te da respuestas que es que son así y dices tú, madre mía, si es que lleva razón, si es que no hay más. Me estoy yo aquí rayando por X y es que es tan fácil como lo que el niño te dice. Aparte de que el niño interior es un motor potente de compasión pues, que ya lo he dicho, hacia el mundo, hacia ti, hacia él, es que esto es cierto porque todos tenemos compasión hacia nuestro niño interior cuando sobre todo le recordamos de una manera despierta y consciente, porque cuando nosotros nos hablamos mal a nosotros mismos en el día a día se nos olvida esta parte dentro que hay dentro nuestra y a la que le estamos hablando mal, porque también le hablamos mal a él, pero cuando la recordamos y somos conscientes de ella y la recordamos de una manera despierta, es imposible que una persona, para mí yo creo, que no tenga compasión hacia ese niño interior, aunque sea en tu edad adulta y recuerdes algo que le pasó, que a ti te pareció injusto, te evadirá un sentimiento de tristeza, de injusticia, o cuando ese niño vivió algo que tú consideras traumático, te temblará la voz, o te evocará un sentimiento de ternura enorme al recordarle. Es una parte muy potente que hay dentro nuestra, de verdad. Además, sentimos muchas veces esa necesidad de cuando conectamos con ella, de abrazarle, de protegerle. Si tú te tuvieses a ti delante tuya ahora mismo de niño, le abrazarías, hablarías con él, le protegerías. No querrías que le faltase nada, no querrías que le pasasen X cosas que le pasaron, ¿verdad? Querrías jugar con él, disfrutar con él. Pero bueno, la vida va siendo la que es, nos va dominando el ego, como ya lo he dicho, nos absorbe la rutina, la sociedad, los introyectos, las creencias limitantes, lo que tenemos que cumplir, ¿no? Y ese niño, bueno, pues se va escondiendo y actúa de una manera más inconsciente. Para mí, nos habla en nuestro día a día de muchas maneras. Te puede hablar, yo creo, cuando ya eres adulto y se supone que no deberías de tener miedo por X cosa o afrontar X cosa, pero te da miedo. Yo creo que es tu niño interior hablándote y dándote cuenta pues que convive todavía ahí contigo, cuando revives constantemente un trauma que te pudo pasar en la infancia, cuando tienes emociones intensas que consideras irracionales porque no sabes de dónde vienen, cuando sientes nostalgia y ternura por aquellos años, cuando se despierta esa parte más alocada de ti y no te importa que los demás te vean y haces el tonto, y cuando te dejas llevar por un momento por tu imaginación, por tu creatividad. O sea, el niño interior nuestro, la niña interior que tenemos, sigue formando parte de nuestro día a día. Y es muy curioso porque al final, como es tan inconsciente, sin darnos cuenta, sigue eligiendo a veces cómo respondemos ante X circunstancias, por cómo esa niña interior vivió e interpretó su realidad. Tu niña interior es distinta a la mía, pero ambas tienen en común que posiblemente se sigan moviendo desde ese miedo. Se va formando esta parte nuestra en la infancia por cómo nosotros interpretamos las cosas, las que consideramos positivas, las que consideramos negativas. Puede ser que tengamos una niña interior más sensible, otra más imaginativa, otra más refunfuñona, y al final todo está bien. El caso es conocerla también y aceptar esas características que tiene y que realmente, si te das cuenta, siguen formando parte de tu yo del presente, o sea, de ti. Yo empecé a trabajar con la niña interior en este proceso terapéutico en el que he estado y que todavía sigo, y a mí me ha ayudado muchísimo
de verdad, y es una parte que me conmueve mucho, que me toca el corazón y, y me ha enseñado muchas cosas porque me ha ayudado, aunque todavía me cuesta, a aceptar cómo era esa niña y cómo eso sigue viviendo dentro de mí, y te das cuenta que hay X cosas de ti que te generan vergüenza en el presente, y si miras hacia atrás te das cuenta de que ya estaban cuando eras niño, niña. Me ha ayudado mucho a abrazar mi vulnerabilidad, mi ternura, mi gran sensibilidad, porque ella también la tiene. Me ha hecho comprender cómo fue mi historia, porque todos tenemos una historia, todos tenemos una visión, y que es fundamental de verdad que la miremos, que la entendamos, que veamos cómo de esa historia han salido otras tantas cosas, ¿no? Y sobre todo yo creo que es importante, aunque al principio puede ser complicado, que lo veamos todo desde la propia visión de esa niña interior, de ese niño interior, y no tanto desde la visión del ego y del juicio. Cuando tú empiezas a entender cosas de tu infancia, de cómo nació tu historia, pues inevitablemente vas a empezar a echar la culpa a X personas o a X situaciones, X circunstancias. No, es que a mí esto me pasó por culpa de no sé quién. Y claro, por culpa de tal, luego pasó esto. O por culpa de qué pasó. No, es como, es normal que cuando empiezas a entender todo, eches culpa a otras personas, a otras circunstancias. Yo creo que es completamente normal, pero también pienso que tiene que ser algo temporal, porque si no, al final seguimos desde esa visión del ego, de juicio, y que tampoco te permite avanzar. En cambio, cuando tú empiezas también a comprender tu historia desde la visión de tu niña interior, empiezas a verla con compasión, con empatía, y muchas veces posiblemente no entiendas por qué hay una persona que actuó contigo así, o por qué pasó esta circunstancia, ese acto, pero cuando lo ves desde esa visión, muchas veces, aunque no lo entiendas, lo aceptas y comprendes que, bueno, pues que si hubo una persona que te trató mal, o varias personas y demás, pues algo habría ahí que les hizo actuar así. Yo sé que es complicado llegar hasta este punto, es un proceso largo e indefinido, porque a cada persona le puede llevar un tiempo indefinido, no hay un tiempo marcado, pero sí que creo que es bastante importante que lo vayamos viendo desde esa visión del niño interior y de la compasión que realmente tiene y la empatía que realmente tiene, porque si lo vemos desde el ego y desde el juicio, al final siempre nos vamos a quedar en una historia triste en la que yo soy la víctima. Trabajar con esto también me ha hecho comprender que al final nosotros nacemos y no tenemos una estructura social grabada ni una estructura organizada. De hecho, bueno, esto es una opinión personal, pero para mí, cuando tú eres niño o bebé, o en esos años de vida, realmente estás sobreviviendo. En nuestros primeros años de vida todavía estamos procesando esa separación de cuando nosotros estábamos dentro del útero de nuestra madre durante esos 9 meses, a cuando salimos a un mundo que no entendemos, que no conocemos, que no tiene sentido, ¿no? En el que es que realmente estamos sobreviviendo. Por eso el papel de los progenitores, de nuestros padres o de esas personas que te crían es fundamental. De hecho, a día de hoy hay varias corrientes de la psicología que cuentan que nacer es un trauma. La teoría dice que la primera experiencia que nosotros tenemos angustiosa y que nos genera un pico de estrés es cuando salimos de nuestra madre y salimos hacia el mundo exterior, un mundo lleno de estímulos que no entendemos nada. De hecho, tú naces y tú naces llorando, porque tú no estás entendiendo qué pasa, ¿no? O sea, te acaban de sacar de ahí con lo a gusto que tú estabas. Entonces salimos desorientados
esto dura años, por eso un niño busca mucha seguridad, busca mucho amor, busca alguien que le cuide y no solo que le cuide en que le den comida, en que le den un techo, sino que le cuide también afectivamente. Para mí comprender todo esto mucho más a fondo te hace empatizar mucho y entender que precisamente cuando somos niños no entendemos nada. Es como que llegas aquí y estás perdido y que al final actúas de la manera que mejor puedes. Nuestro objetivo con el niño interior, o para mí como yo lo entiendo, no es que tu niño interior solo salga en circunstancias de tu día a día de manera inconsciente para advertirnos de algo, para que actuemos, sino que sabiendo todo esto poco a poco podamos crear con él un lazo y una comunicación de una manera consciente, que le respetemos, que podamos hablar con él, que entendamos que cuando nos hablamos mal a nosotros, le estamos hablando mal a él también, calmarle, darle lo que le faltó. Si a ese niño le faltaron amigos, pues vale, pues yo voy a ser su amiga. Que cualquiera que me escuche dirá, madre mía, esta tía no está bien, ¿no? Pero bueno, yo voy a explicar más a fondo a qué me refiero con esto. Aparte de ir a terapia y trabajarlo, he usado otras maneras en mi día a día de conectar con esta parte interna y una de ellas sería a través de la meditación. Hay muchas meditaciones guiadas en YouTube. Tú pones meditación niño interior o meditación para conectar con tu niño interior, meditación para sanar tu infancia. Y a través de ellas, pues tú puedes ir conectando con esa parte. Hay un canal que me gusta mucho que os voy a recomendar que se llama Omnity Meditación, porque tiene meditaciones en las que tiene muy bien creada la atmósfera, está muy bien guiado y yo creo que te adentras mucho dentro de las meditaciones. Por si os sirve, creo que es muy, muy buena guía. Y lo bueno de estas meditaciones guiadas es que, bueno, tú te vas adentrando en ellas y vas viendo qué pasa por ahí, puede haber cosas que te sorprendan, ¿no? Pero ya nos va haciendo, pues poco a poco, integrar esta parte de la que hablamos. También nosotros podemos hacer encuentros con nuestro niño interior. Y te preguntarás tú, madre mía, ¿qué dices? ¿Cómo que encuentro? Cuando tú haces una meditación, tú ya te estás encontrando con ese niño interior, pero si la meditación es guiada, pues al final quien te guía es la otra persona, tú vas escuchando, pero yo me refiero a que también nosotros seamos la guía. Y me explico con esto. Yo durante 21 días lo que estuve haciendo fue crear dentro de mí, de mi mente, pues un encuentro durante 5 o 10 minutos al día, no tiene por qué ser mucho, lo suficiente para ir integrando al día que esa parte está ahí contigo. Y cuando yo hacía esto, simplemente me dejaba llevar un poco por lo que sentía. Poner la intención de, vale, voy a tumbarme o a sentarme 5 minutos a conectar con esto y voy a ver qué pasa. Voy a cerrar los ojos, voy a ver qué veo. A ver, te puedes ver con 2 años, con 3, con los que sea, cada día con una edad. Y hacer un encuentro para ir metiendo poco a poco a ese niño interior en nuestro presente y si hay muchas capas que están por encima de él, pues que por ejemplo poco a poco la del niño pueda ir subiendo hacia ti de manera que sea más consciente. Por ejemplo, si hay un parque cuando eras pequeño que te encantaba ir allá a jugar, pues cierra los ojos 5 minutos, imagínate yendo al parque jugando con él o sentándote con él, con ella y preguntarle cómo se siente, qué le pasó, cómo se siente cuando le hablamos mal, tener una conversación, pedirle perdón precisamente por eso. Yo estuve 21 días seguidos haciendo esto y me dejé llevar, entonces bueno, creo que es guay, o depende como a ti te nazca, que vayas conectando con varias etapas de tu infancia. Porque cuando yo tenía 2 años era súper cantarina, era súper bailarina y he conectado pues con esa parte, con esa Noelia de 2 años. También he visto a la Noelia de 3 años a la que le pusieron gafas y estaba aterrorizada porque bueno, ahora mismo
ver a un niño con gafas es algo muy común, muy normal, pero cuando yo era pequeña, hace más de 20 años, pues no era tan común y estaba aterrorizada, viajar, ver ese miedo. También he visto a la Noelia de 8 años, que ya era una Noelia completamente transformada, callada, que no hablaba tanto. Lo que va a pasar es, que a mí esto también me pasa, que no siempre te vas a acordar de todo. O sea, yo soy una persona que hay muchas cosas de mi infancia que recuerdo, pero hay otras tantas que no recuerdo. Entonces, lo que te puede pasar es que cuando tú pongas esa intención de estar con tu niño interior durante un rato y le preguntes, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes en este momento? Pues habrá veces que sí que te venga algo, que te diga algo, y habrá otras veces pues que no, pero yo creo que cuando muchas veces no te viene nada es porque evidentemente nosotros usamos la mente para visualizar, para imaginarnos, para conectar, para crear una conversación. Pero también creo que es importante involucrar al cuerpo con esto y que aunque ese niño o niña no te sepa responder a algo, bajar al cuerpo y ver qué sensaciones estás teniendo tú. Y por ejemplo, a mí me pasó una vez, yo no sabía muy bien cómo se sentía mi niña interior y bajando al cuerpo salió algo como, no sé por qué, pero estoy muy enfadada. Vale, pues yo ya tengo ahí una pista de no sé muy bien lo que ha pasado, no lo recuerdo muy bien, pero pasaba esto dentro de mí y el enfado es lo que me ha influido y al final ya sabemos que las emociones nos dirigen. Entonces, sabiendo que hay un enfado, pues yo ya tengo una pista de cómo yo me sentía, si lo supe gestionar o no, etcétera. Ir viendo poco a poco nuestra evolución cuando hacemos estos encuentros, estar con ella, hablar, abrazarla y sobre todo creo que esto tiene un poder muy transformador porque creo que a través de este tipo de ejercicios puedes transformar cómo tú sigues sintiendo las cosas respecto a tu infancia o a cómo ella sintió las cosas y puedes viajar a momentos dolorosos del pasado en los que a lo mejor tu niña interior se vio sin apoyo, se vio solo, le dolió, no sabía cómo se sentía, estaba desorientado y tú viajar ahí y darle un soporte y cambiar ese recuerdo. Y la verdad que es que cuando haces esto, no te voy a decir la primera vez, no lo sé, porque no hay un tiempo definido, pero yo sí que pienso que poco a poco vas transformando dentro de ti cómo lo interpretas, cómo lo sientes y tu energía va cambiando sorprendentemente con esto. Y te voy a poner un ejemplo bastante personal que me gustaría compartir y que es algo que me conmueve mucho porque una de las cosas que yo hice cuando estuve haciendo estos encuentros y quise transformar las cosas fue viajar al pasado, a cuando yo estaba en el cole. Cuando yo tenía 3 años, entré al cole y los 2 primeros años estuve completamente sola, no tuve ni un amigo. De hecho, sufrí bastante rechazo por la mayoría de los niños, no todos, porque no siempre son todos, ni muchísimo menos. Y bueno, pues estuve bastante sola. Lo que también me pasó fue que a mí me pusieron gafas, como ya he dicho antes, y eso pues al final fue una razón suficiente para ser la distinta de clase por algo. Al final los demás niños también buscan sobrevivir, cubrirse las espaldas y que no sean ellos a los que ataquen. Entonces, bueno, pues al final fui yo a la que tuvieron que atacar unos cuantos, no todos, por supuesto, simplemente por el hecho de llevar gafas. Entonces yo recuerdo estar en el recreo y me ponía cerca de las vallas que hay en la mayoría de los coles, en donde se ve a la gente pasar y siempre estaba ahí esperando todos los recreos a ver si pasaba mi madre o a ver si pasaba alguien de mi familia, ¿no? Como con mucha angustia, sentía mucha angustia de estar sola. Es muy heavy lo que un niño de 3 años puede llegar a sentir porque yo me acuerdo de llorar silenciosamente, sin que me viesen, mirando hacia las vallas, mirando hacia abajo, aguantándome el llanto, porque yo ya sentía dentro de mí esa cosa de decir, es que no te pueden ver vulnerable porque te van a atacar
más, porque les vas a dar razón. No llores, no llores, ¿no? Entonces sí que recuerdo esa cosa de aguantar, de llorar, de llorar. Además, yo soy una persona súper sensible, que es algo que me ha costado aceptar muchísimo. Vale, me he dispersado un momento porque se me han caído unas lagrimillas, que es completamente normal, pero bueno, que a lo que quería llegar con esto es que, bueno, es brutal el nivel de conciencia que podemos llegar a tener con tan solo 3 años y de lo que se nos impone y esa necesidad también de sobrevivir, de protegernos a nosotros mismos, incluso cuando ni siquiera sabemos bien cómo hacerlo. Pero bueno, viajé hacia esos momentos y fui mi amiga. Con mi yo de ahora viajé y jugué con mi niña de 3 años en el recreo una y otra vez, las veces que a ella le hiciese falta, a lo que a ella le gustaba. Cuando estaba también en la mesa de clase, o sea, nos ponían en mesas de estas redondas de 5 en 5, pues a mí me pasó que con las personas que me pusieron eran como las que peor me trataban, la verdad. Entonces me sentía muy mal porque me echaban de la mesa, me decían cosas. Y es algo también que recuerdo súper angustioso y nuevamente de aguantarme muchísimo el llanto. Y simplemente viajar y poner otra mesa más en la clase y sentarme yo con ella, ¿no? Que todo esto que puedo decir puede sonar súper triste, pero realmente no lo es. Y yo ahora mismo no lloro de tristeza, sino de emoción de poder transformar dentro de mí todo esto que yo siento y de que siempre dentro de mí haya esta cosa de poder volver y hacer esto las veces que haga falta y disfrutar de ese encuentro con mi niña que en ese momento pues necesitaba una amiga y jugar con alguien. Y para mí es súper transformador, de verdad. Y bueno, otra manera que también podemos hacer para conectar con nuestro niño interior, yo creo, es sentarnos y preguntarnos también si a ese niño le quedó algo por hacer, si yo puedo hacer hoy algo para que esté feliz, ¿no? Pues puede ser si le quedó por ir a una excursión que no le dejaron y se quedó esa espinita clavada, es que mi niño interior, mi niña interior siempre ha querido ir allí, pues venga, pues no sé, pues voy a ir allí y me voy a dar el gusto. O es que, imagínate, me quería apuntar a pintura porque le encantaba dibujar, pero sus padres decidieron que era mejor que no, que se apuntase a otra cosa, que no le llenaba y siempre se quedó ahí con la cosa de decir, ay, es que yo quiero dibujar, pues me voy a dar el gusto de poder comprarme algo y dibujar en casa o de irme a unas clases de pintura y son también maneras que tenemos de abrazarle y de abrazar nuestra autoestima y de darnos el gusto con algo que realmente deseamos tanto nosotros como esa parte interna que todavía siga ahí. Incluso hacer cosas que le gustaban a él. Pues bueno, a mí me gustaba un montón peinarme y coger un cepillo después y montar un show. Pues lo voy a hacer porque me ayuda a conectar con esa parte que es que todavía sigue dentro de mí, que es que lo estoy diciendo todo el rato, pero es verdad, es que esa parte sigue dentro de ti. O me voy a poner esta peli que, que es que me encantaba y demás, y es una manera de conectar con tu niño interior. A mí hay una peli que me conmueve muchísimo, que me encantaba de pequeña, y aunque es una peli para niños de 5 años o de los que sean, es que lo veo con 24 años que tengo y es que la disfruto, me encanta y conecto con esa parte interna mía. La peli es Chicken Little, que me encanta, y es una manera bueno, que no la estoy viendo todos los días, ni mucho menos. No sé ni cuándo fue la última vez que la vi, pero bueno, que sí que es algo que lo pienso y no sé, como que me evoca mucha ternura esa película y me hace conectar también con mi yo de cuando era pequeña. O una serie que disfrutabas un montón, una canción que disfrutabas un montón. Y otra cosa que yo también creo que puede ser bastante bonita y que yo todavía no he hecho es escribirle una carta a tu niño interior, porque al final tú te puedes comunicar con esa parte de ti de la manera que tú quieras.
¿sabes? Puede ser a través de la escritura, puede ser a través de la visualización, puede ser a través de todas. O sea, prueba y la que a ti verdaderamente te llene. Si al final la cosa es tomar conciencia e ir integrando esa parte de manera consciente en nuestro día a día. Y aparte de eso también que nos reconciliemos con él, porque tú muchas veces pensarás, pero si yo no tengo ningún problema al recordar esto, no sé qué, tal cual, pero si te pones a profundizar te vas a dar cuenta que te tienes que reconciliar mucho con esa parte de ti, porque cuando te haces la pregunta de qué características creo que yo tengo, como yo las interpreto, y que no me gustan, y te las dices, pues no me gusta esto de mí, o sentirme así, o tal. Cuando te pones a ver, en la mayoría de los casos, no voy a decir siempre, pero en muchísimos, cuál es el origen de todo eso, ¡pum! Volvemos a la infancia. Muchas cosas que no nos gustan de nosotros en el presente, sorprendentemente son características o cosas que ya nos acompañaban cuando éramos pequeños y que nos hicieron desde el exterior sentir que estaban mal o nos hicieron sentir que nos daba vergüenza y demás. O sea, por ejemplo, a mí, pues con todo esto que acabo de contar, que a mí me pasó, em, a mí me sigue repercutiendo en mi día a día, porque yo sigo diciéndome cosas de es que me da pánico socializar, es que no me gusta sentir que tengo menos habilidades sociales que los demás, es que no me gusta sentir que tengo un miedo constante a que se ríen de mí, ¿no? Entonces todo esto lo transformo en una característica que puede ser asocial, ¿no? Como es que soy súper asocial, es que no sé hacer esto bien, ¿no? Tal. Y realmente, si yo me pongo a mirar de dónde ha nacido todo esto, pues vuelvo a ese momento. Entonces no me estoy reconciliando, yo creo, lo suficiente diciéndome todo esto pues con mi niña interior, porque mi niña interior no es que sea social, mi niña interior lo que le pasó fue que estaba herida con eso y tengo que entender pues que son cosas que me tengo todavía que trabajar. O soy tímida, tal, o... Es que muchas veces no sé si es tímida o miedo, o las dos cosas, porque la timidez y el miedo van mucho de la mano. Pero realmente cuando nos decimos estas cosas, lo que pasa es que le estamos haciendo constantemente daño a él, porque constantemente le decimos que hay algo dentro nuestra que no nos gusta, que está mal otra vez, que nos da vergüenza, que nos genera culpa. Entonces al final estamos siempre mucho en eso, que son cosas que nos tenemos que trabajar, por supuesto y demás, pero sí que es verdad que nos damos cuenta que la mayoría de las veces nace de nuestra infancia, de cómo se sintió nuestro niño, de algo que le dio vergüenza, de algo que le hizo sentir mal, que le dolió. Por eso es importante darle un espacio dentro de nosotros a ese niño interior para que se exprese, para que nos cuente, que nos llore, que aceptemos juntos, juntas, todo eso que sentimos, que nos da vergüenza, entender por qué pasó eso, cómo lo gestionamos, si nos incomoda todavía en el presente. Y de verdad, de verdad, de verdad, pedirle perdón. Además que cuando tú sientes que le pides perdón a esa parte de ti que realmente la merece porque te has tratado mal, porque le has hablado mal, tanto a ti como a él, ta, 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 es una parte de ti, de verdad, que siempre, siempre te va a perdonar y siempre te va a entender, siempre. Al final todo esto es mucho como cuando tú te hablas mal a ti misma y te dicen, oye, tú esto que te estás diciendo se lo dirías a una amiga y tú dices, bueno, no, madre mía, ¿cómo le voy a decir eso? Pobrecita, ¿no? Pues es igual, o sea, lo que tú te dices se lo dices también a tu niña interior, porque tu niña interior siempre vive contigo. Así que esta parte nuestra es un gran puente hacia la compasión, es una parte que es una gran mediadora y es un gran cambio en tu vida cuando la traes de una manera más consciente y te hace vivir mucho más en paz cuando quedas con ella, cuando la abrazas, cuando te hablas bien a ti, cuando le hablas bien a ella, cuando realmente gracias a todo esto te vas acercando mucho más a quién eres tú, de verdad, y dejas de estar mucho más en el juicio. Y esto que voy a decir, no sé si es un poco polémico o no, porque, bueno, cada uno sabe las circunstancias que ha vivido en su infancia y realmente hay gente
que ha vivido circunstancias muy traumáticas, pero quiero decir que por lo menos podemos intentar todavía tener una infancia feliz. Y suena un poco loco, ¿no? Porque dices, pero si la infancia ya ha pasado, ¿cómo vas a tener ahora una infancia feliz? Sí, yo puedo proporcionarle a mi niño interior todavía una infancia feliz. Entonces, bueno, quiero que te preguntes hoy, ¿qué puedo hacer yo hoy para darle a mi niño interior ese amor y esa validación que no tuvo respecto a X y a mí mismo en este momento de mi vida? ¿Qué puedo hacer? Espero que te haya servido esto, ojalá te haya resonado. De verdad que siempre lo cuento desde mi experiencia, para mí ha sido algo súper transformador. Es un tema que me conmueve mucho porque yo pienso que de verdad que es una parte nuestra muy auténtica, muy vulnerable, muy compasiva y que creo que la mayoría de las personas es algo que nos conmueve. Espero que te haya ayudado esto. Ojalá te puedas cuestionar unas cuantas cosas y sobre todo que puedas integrar esta parte dentro de ti y te cuestiones mucho el cómo te hablas a ti misma, a ti mismo. Y bueno, pues que como siempre quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí, por tu escucha activa, por tu tiempo, por tu interés, de verdad, porque el tiempo es algo que me parece súper valioso y el que una persona llega hasta aquí escuchándolo me hace sentirme muy agradecida. Y soy muy tonta, ¿vale? O sea, bueno, no soy tonta, ¿ves? Ya me estoy hablando mal, es que soy muy sensible. Que de verdad que muchísimas gracias y que espero que tengas un día estupendo o una noche estupenda, sea la hora que sea, y que estés bien y que te abraces mucho, de verdad. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Hola, guapa.